Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Susana Barreto y en el día de hoy vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de las crisis epilépticas. La crisis epilépticas viene a ser como una hiperactividad neuronal. Veamos algunas definiciones. Crisis epiléptica se denomina crisis epiléptica la aparición transitoria de signos o síntomas provocado por una actividad neuronal anómala excesiva o simultánea en el cerebro. En cambio, epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición continuada a la aparición de crisis epiléptica. La crisis epiléptica puede ser una sola vez, desaparecido la causa que lo ocasionó, ya no se produce. Pero cuando estas crisis son en forma continuada, ya podemos hablar entonces de epilepsia, con todas las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta enfermedad. Normalmente nosotros tenemos la activación neuronal normal, se viene con una activación, una propagación y existe un anillo de inhibición. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la activación neuronal en forma fisiológica ocurre de una manera no sincronizada con las otras neuronas, o sea, se activa un grupo neuronal, esto se propaga para producir su acción y posteriormente este grupo de neuronas quedan inhibidos inhibido o excitado en modo secuencial durante la transferencia de esta información a diferentes áreas del cerebro. Entonces, una vez que se ha terminado el proceso fisiológico, está el anillo de inhibición y termina ese potencial de acción. Ahora, las crisis convulsivas suceden cuando las neuronas se activan de manera sincrónica, es decir, todas las neuronas vecinas al mismo tiempo. Y entonces es un desequilibrio entre la excitación e inhibición de estas neuronas. La clase de crisis convulsiva depende de la ubicación de la actividad anormal. Es decir, si se encuentra en qué parte del cerebro se inicia y también del modelo de propagación a las diferentes partes del cerebro. El término de convulsión, que es como siempre se ha definido a las crisis tónico-clónicas, actualmente se está tratando de dejar su uso, porque este término solamente significa la actividad motora durante la crisis. La actividad puede ser tónica, clónica o tónico-clónica, que es la más frecuente y es la que solemos ver con más frecuencia, vamos a decir. Pero la convulsión no nos indica que, por ejemplo, una convulsión que tiene solamente parestesia o una convulsión o una crisis epiléptica que tiene solamente trastornos auditivos o trastornos visuales, la palabra convulsión no llega a explicar por eso actualmente se prefiere utilizar crisis epiléptica más que la palabra convulsión. Pero como esta ha sido usada por varios años, entonces probablemente va a quedar su uso por algunos años más. También es interesante definir qué son las crisis epilépticas provocadas o sintomáticas agudas. Son aquellas crisis agudas, también conocidas como crisis sintomáticas o crisis provocadas o reactivas,
que son aquellas crisis epilépticas que suceden de manera simultánea y muy próxima a una situación de enfermedad sistémica o neurológica aguda. Anteriormente se lo llamaba crisis orgánicas, pero esta definición ya no se usa. Entonces hablamos de crisis epilépticas provocadas o sintomáticas de alguna enfermedad. Clasificación de las epilepsias. A partir del año 2017, los avances que se realizaron en neuroimagen, biología molecular y genética, etc., ha hecho que la Liga Internacional contra la Epilepsia, que así lo van a encontrar ustedes con su sigla en inglés ILAE, hizo una clasificación nueva de las epilepsias. Esta nueva clasificación es más práctica y flexible, crisis epilépticas y la epilepsia. De esta manera, si bien se incluyen algunas palabras, digamos que definiciones que se usaban anteriormente, esto ha clasificado a las crisis epilépticas. Principalmente se han definido algunas etiologías bien evidentes. Una es genética, o sea, existe un trastorno genético de fondo, un trastorno de un gen que nos da una alteración sobre todo en los canales de sodio o potasio. Hay también una alteración estructural, hay también una alteración metabólica, es evidente la alteración inmune inflamatoria, la infecciosa, y hay un grupo todavía en el cual no podemos saber exactamente por qué se produce, que está en el grupo de la desconocida. Entonces, de todos modos, la anamnesis, o sea, la historia clínica del paciente, y el electroencefalograma siguen siendo los pilares para el diagnóstico de las crisis epilépticas. Entonces, de acuerdo a ILAE del 2017, ha sido clasificada las epilepsias en aquellas de inicio focal, aquellas de inicio generalizado y aquellas que no se puede determinar cómo se inició, por eso se llama inicio desconocido. De estos tipos de epilepsia son sinónimos de convulsiones solamente la que altera el motor, o sea, los trastornos motores. Pero hay trastornos no motores también, que ya no son convulsiones, sino que son crisis epilépticas. Entonces, por eso es que, convulsión está tratando de dejarse de lado como sinónimo de epilepsia. De todos modos, el de inicio focal, que era anteriormente las crisis focales, se clasifica con conciencia preservada o conciencia alterada. Pueden ser motores, pueden ser focales que van a bilateral después o no, y pueden tener otros síntomas. La de inicio general son las clásicas tónico-clónicas y las ausencias. Entonces, aquí están los diferentes tipos según la clasificación y también según cómo inicia, si es un inicio motor, como son los automatismos o espasmos, etc., pero puede tener un inicio no motor, es como alteraciones autonómicas, alteración del comportamiento, significa solamente alteración emocional, sensoriales, etc. Entonces, estos de inicio motor y no motor nos hacen a nosotros llegar a ese diagnóstico por las manifestaciones clínicas del paciente. El inicio generalizado también está la motora y la no motora. Lo mismo que el inicio desconocido, y hay un grupo que aún no se ha clasificado.
En forma general, la clasificación de las crisis epilépticas seguimos clasificándolas en focales y difusas. ¿Qué son las focales? Hay una hiperexcitabilidad neuronal circunscrita a una parte pequeña de la corteza cerebral. Y en el electroencefalograma, que saben ustedes que es cuando las ondas cerebrales son detectadas por unos electrodos y nos da el electroencefalograma. En la focal lo que sucede es que aparecen las alteraciones, las espigas epileptiformes o las punta onda, como también se los llama, en la corteza, en la parte de la corteza en donde se inicia y se queda la focalidad. Entonces, este foco epiléptico se da en estructuras corticales y la descarga puede ir por vía normal, de las vías normales, y puede también generalizarse posteriormente a todos los hemisferios. La primariamente generalizadas afectan simultáneamente ambas regiones cerebrales bilaterales. Se inicia generalmente el foco epileptógeno, a donde se inician las descargas, suelen estar en el tálamo y subtálamo, y la descarga difunde a las estructuras subcorticales bilaterales. Por eso cuando los electrodos del electroencefalograma captan estas ondas, se los ve en todas las derivaciones. Entonces, la forma de diagnosticar la epilepsia sigue siendo las manifestaciones clínicas, y las manifestaciones clínicas van a depender de dónde se encuentra ese foco epileptógeno, como vimos. Esto sería un electroencefalograma normal con nuestras ondas normales. Cuando tenemos un electroencefalograma con una crisis epiléptica focal, se ve solamente en la derivación de ese lóbulo, ya sea el temporal, el occipital, el frontal, etc. Y cuando en las crisis generalizadas, estas ondas llamadas puntas onda se ven en todas las derivaciones del electroencefalograma. ¿Cuál sería entonces la secuencia fisiopatológica de una crisis epiléptica? Es decir, cómo se inicia y cómo se propaga. Hay algo que desencadena la crisis, el evento desencadenante, y luego se produce una cascada epileptógena, que vamos a ver más adelante, lo cual hace que haya cambios en la red neuronal y produzca la convulsión o crisis. Entonces, podemos decir que tenemos tres partes bien definidas. Uno es el inicio de la descarga, que es la despolarización de las neuronas en forma paroxística y porque son hipersensibles. Dos, está la sincronización de las descargas, lo que significa que esta despolarización va a reclutar muchas más neuronas de lo normal. Y luego va a hacer la propagación de la descarga por diferentes vías. Entonces tenemos en la fisiopatología de esta propagación del impulso unas neuronas que son las neuronas epileptógenas, que son hiperexcitables. Es decir, tienen la capacidad de producir cambios paroxísticos de despolarización, PDS. Van a verlo en diferentes lugares, esta denominación en inglés. Entonces, automáticamente ellas se despolarizan por un efecto dado. Lo siguiente es que para producir realmente las puntas interictales se necesita reclutar un número elevado de neuronas que generen también unos cambios paroxísticos de despolarización. Y esto es lo que hace en la hipersincronización
todas las neuronas se despolarizan al mismo tiempo. Y luego la propagación de esta corriente eléctrica, vamos a decir, o esta despolarización neuronal, se extiende la despolarización a las redes neuronales. Entonces, para que se produzca una crisis epiléptica tenemos que tener estas tres cosas: la hiperexcitabilidad de las neuronas del foco epileptógeno, la hipersincronización, la captación de nuevas neuronas que se despolarizan al mismo tiempo, y la propagación de esta despolarización. En condiciones normales que tenemos una activación neuronal, como dijimos, se activa, se propaga y luego tenemos un anillo de inhibición. En cambio, para la epilepsia tenemos una activación hipersincronizada que se propaga y hay reclutamiento importante de las neuronas vecinas. Con lo cual tenemos también esta pérdida del anillo de inhibición y la señal se propaga a todas las demás neuronas. ¿Cuáles serían los mecanismos básicos de inicio y propagación de las crisis? Recordemos un poco lo que es el potencial de acción neuronal. Vean ustedes que es lo que vimos muy bien, lo estudiamos muy bien en fisiología. Tenemos un proceso de despolarización, un proceso de repolarización en cada neurona. El proceso de despolarización está entrada, como recordamos, por la entrada de sodio. La de repolarización está dada por la salida de potasio y luego hay un periodo de hiperpolarización en el cual no es posible excitar las neuronas y posteriormente hay un periodo de inhibición de esta señal. O sea que tenemos un potencial postsináptico excitador que me va a hacer la despolarización. Luego de la despolarización tenemos un potencial inhibitorio. Si va a evitar que esta despolarización se prolongue, se corta. Eso es lo que normalmente ocurre en una red neuronal normal. También es importante recordar que esta red neuronal se transmite a través de conducciones sinápticas, y en esta conducción sináptica, que puede ser eléctrica pero también puede ser química, están los neurotransmisores. Y aquí es muy importante recordarnos que algunos son excitadores, los neurotransmisores, y otros son inhibidores. Despolarizan la membrana neuronal las sustancias como, o sea que a través de activando, vamos a decir, canales de sodio y potasio, la acetilcolina, el glutamato, las catecolaminas y la serotonina producen potenciales postsinápticos excitadores. Es decir, si son estos neurotransmisores los que son liberados, la siguiente neurona va a despolarizar porque son excitadoras. En cambio, hay otros neurotransmisores que se encargan de hiperpolarizar la membrana, inhibir, activan los canales de cloro, entrada de cloro o salida de potasio. Entonces, de esta manera, estos transmisores crean potenciales postsinápticos inhibitorios, y son la glicina y el GABA, que es el más frecuente, el ácido gamma aminobutírico. Entonces, si la neurona para la siguiente sinapsis produce unos neurotransmisores inhibidores, va a producir potenciales postsinápticos inhibidores y se va a cortar la transmisión. En cambio, si se produce el glutamato, las catecolaminas van a producir un potencial excitador a la neurona siguiente y va a transmitir o inhibir
el impulso de despolarización. Entonces, cuando normalmente existe un equilibrio entre los neurotransmisores excitadores o las sustancias excitadoras y las inhibidoras, va a producirse una función neuronal normal. Pero si existe aumento de las sustancias excitadoras o disminución de la sustancia inhibidora, va a haber un desbalance en la transmisión neurológica y esto no va a ocasionar una crisis convulsiva. Los excitados, si hay un aumento de los excitadores, significa que va a aumentar la actividad de los canales de calcio, va a aumentar las sustancias excitadoras como el glutamato o otras sustancias, y si se disminución la inhibidora, va a decir disminuye la actividad del canal de potasio, disminuye el efecto del GABA, disminuye GABA, etc. Entonces, la crisis convulsiva en sí es un desbalance entre las sustancias excitadoras y las sustancias inhibidoras. Acá simplemente les muestra que cuando la sustancia que existe, el GABA, va a inhibir la sustancia que está, digamos que la que se secreta en la sinapsis y se une a su receptor y hace la apertura del cloro y va a hacer que esta neurona postsináptica va a inhibirse, no va a estar capacitada para transmitir, digamos que la despolarización. En cambio, cuando lo que se libera es el glutamato, que sabemos es excitatorio, va a abrir todos los canales de calcio y estos a su vez van a abrir los de sodio, lo que va a hacer que se transmita fácilmente la despolarización y de esta neurona. Podemos entonces tratar de resumirlas en que tenemos que tener una actividad hipersincronizada, que si eso empieza a actuar entonces las neuronas que son epileptógenas y se produce una intensa despolarización con la entrada de calcio que provoca la apertura de los canales sodio dependiente del voltaje y tenemos una despolarización. Esta despolarización no está seguida de la hiperpolarización y periodo refractario normal, porque esto puede estar, sí que normalmente debe estar mediada por GABA o los canales de potasio. La propagación se produce el reclutamiento de las neuronas vecinas. Esto se puede reclutar por diferentes mecanismos. El aumento del potasio extracelular limita la extensión de la hiperpolarización y despolariza neuronas vecinas. Una acumulación de calcio en las terminaciones presinápticas potenciando la liberación del neurotransmisor. Y una activación inducida de la despolarización del subtipo NMDA, que es N-metil de aspartato, que es un tipo de receptor del glutamato. Entonces, en conclusión, repitiendo lo anterior, que el mecanismo de inicio de propagación está dada por los cambios de despolarización paroxística en ese grupo de neuronas que son hiperexcitables y se inicia entonces un potencial postsináptico excitador. Al comienzo no mediado por el MDA, el receptor ese del glutamato, pero posteriormente en la segunda etapa esta despolarización se va a mantener y va a dar una espiga más alta y esto ya va a estar mediado por el N-metil de aspartato y eso va a hacer que aparezca la puta onda o espiga en el electroencefalograma. La
polarización postpotencial estabiliza normalmente la neurona, pero si esta hiperpolarización postpotencial de despolarización paroxística falla, ocurre la descarga ictal. Entonces esto va a iniciar, y si la hiperpolarización posterior es muy importante, puede detener esta y no va a haber crisis convulsiva. Pero si esta hiperpolarización falla, entonces vamos a tener la crisis convulsiva. Como dijimos, en condiciones normales hay una hiperpolarización normal y presencia de neuronas inhibidoras periféricas. Esto va a evitar la propagación de las descargas y no vamos a tener crisis convulsiva. Pero en ciertas situaciones se produce lo que se llama reclutamiento de neuronas circundantes, como vimos, a través de mecanismos sinápticos y no sinápticos. Repasemos. 1. Elevación del potasio extracelular, que atenúa la hiperpolarización y despolariza las neuronas vecinas. 2. Acumulación de calcio en las terminales presinápticas por la liberación de los neurotransmisores. 3. Activación inducida por la despolarización de este receptor NMDA, de los receptores de aminoácidos excitatorios, que producen mayor entrada de calcio y activación neuronal. Y también interacciones que provocan cambio en la osmolaridad de los tejidos y edema cerebral. Entonces, todo esto que se produce a nivel molecular va a hacer que se propague esa descarga o onda de despolarización y vamos a tener la crisis convulsiva. Entonces volvamos a nuestra clasificación patológica, que son las epilepsias focales y las generalizadas. Focales, que se inicia en un punto de la corteza cerebral, puede quedarse en ese punto nada más, y en el electroencefalograma vamos a ver punta onda solamente en ese punto del proceso que está con neurona hiperexcitable. Esto puede difundirse generalmente y hacerse generalizado posteriormente. Y la generalizada, que de inicio se encuentra una hiperactivación de toda la corteza cerebral y que nuestro foco epileptógeno suele estar en el tálamo e hipotálamo. Bien, veamos un poco por qué se producirían estas alteraciones en nuestra función neuronal. ¿Cuáles serían las causas desde el punto de vista de alteración de mi fisiología normal? Hay diferentes causas que han sido bien demostradas actualmente. Uno, hay a nivel de las redes neuronales. ¿Qué es lo que sucede? Existen unas displasias corticales, epilepsia del lóbulo temporal mesial también es una de las causas, y el mecanismo, hay alteración de los circuitos y formación de conexiones excitatorias aberrantes. En este caso lo que tenemos es alteración de nuestras redes neuronales. Puede estar alterada la estructura neuronal, como se ve en el síndrome de Down, por ejemplo, en el cual la estructura anormal de las dendritas y las espinas dendríticas hacen que el flujo de corriente sea alterado en las neuronas. Entonces, esta sería la causa de la crisis convulsiva en este caso. Podemos tener alteraciones en la síntesis de los neurotransmisores. Hay uno que es la que está dependiente de la piroxina, que es la vitamina B6, que si tengo un déficit tengo una disminución de la síntesis GABA, y como tengo una disminución de GABA que es inhibitorio, entonces al disminuir mis neurotransmisores inhibitorios van a aumentar entonces los excitadores, y voy a tener una transmisión y propagación también de mis mis neuronas potencial de acción. Los receptores, alteración a nivel de los receptores inhibitorios.
como ciertas epilepsias generales en el cual las subunidades de GABA, ¿no?, de receptores GABA son anormales. Se han visto también alteración de los receptores excitatorios. En el caso de hiperglicemia no cetógena, que hay exceso de glutamato y activa entonces los receptores NMDA. Entonces hay aumento de los receptores, aumento de la activación de los receptores excitadores. En cuanto a alteración del desarrollo de la sinapsis, podemos ver en el caso de una epilepsia neonatal, en el cual hay un mal desarrollo temprano de los circuitos despolarizantes. No hay poca GABA, entonces no hay los neurotransmisores inhibidores y se entiende fácilmente por qué se produciría estas crisis. Y por último, que es las canalopatías, que ha sido estudiada mucho en los últimos años, en el cual se presentan en ciertos casos específicos porque son de transmisión, son genéticos, alteraciones de los genes, de ciertos genes, y que explican ciertos tipos especiales de epilepsia, que son mutaciones en los canales de sodio y potasio. Esto se ha sido estudiado, como les dije, bastante bien en los últimos años. Aquí tienen, por ejemplo, lo que es un canal normal funcionando con la entrada de sodio y salida de potasio. Cuando hay cierta alteración de los canales, aquí tienen la mutación del gen que es, se nota, por ejemplo, que en este tipo de mutación hay mucho más ingreso de sodio que salida de potasio, entonces hay una despolarización que produce descarga constante. Y en la otra mutación es la alteración del canal del sodio. Cuando tenemos alteración del canal del potasio, el potasio tiene que salir para la repolarización y no sale con la suficiente, hay alteración de este canal, no sale suficientemente, entonces también tenemos las despolarizaciones frecuentes con la presencia de convulsiones. Esta tabla ustedes la tienen dentro del libro de Harrison, es simplemente para mostrarnos cuán grande, cuán amplio pueden ser los factores desencadenantes y etiología de las epilepsias, y también que existen numerosas drogas, como ven acá, que pueden causarnos crisis epilépticas, que no siempre las crisis convulsivas son epilepsia. Hay que determinar todos estos factores para tratar de ver a qué se deben. Entre las causas de convulsión en los neonatos suele ser la hipoxia y la isquemia perinatal una de las causas principales, aunque también hay hemorragia y traumatismo. En los lactantes lo más frecuente suele ser las crisis febriles, en los adolescentes los traumatismos y las infecciones, en los adultos jóvenes los traumatismos y los tumores, y en los adultos mayores la apoplejía o tumor cerebral o trastornos metabólicos. Entonces hay una amplia gama que, de acuerdo a la edad del paciente, podemos suponer la causa de nuestra convulsión. Bien, entonces esto es lo que, en resumen, quiere decir esta nueva clasificación del ILAE. Nos clasifica según el inicio de la crisis. Si es un inicio focal, si es un inicio generalizado o si es un inicio desconocido. Y esto nos va a dar diferentes tipos de epilepsia. Epilepsias focales, epilepsias generalizadas, combinadas con generalizadas y focales, y también de origen desconocido. Todo esto va a darnos el síndrome epiléptico y nosotros tenemos que determinar cuál de estas son las causas, porque depende del tipo para que nosotros demos un tratamiento específico. Y las alteraciones que se encuentran hasta ahora bien definidas como causa de estas crisis epilépticas son las alteraciones estructurales, la alteración genética, sobre todo las canalopatías, infecciones metabólicas, inmunitaria y un grupo todavía desconocido. Vamos a ver el concepto de
epileptogénesis. Este es el proceso por el cual una red cerebral que antes era normal se altera funcionalmente hacia una mayor susceptibilidad de las crisis, llevando a una probabilidad de generar crisis no provocadas recurrentes, epilepsia. Entonces, los cambios patológicos que se han encontrado en las neuronas y en las redes neuronales para generar estas crisis epilépticas son gliosis, disfunción de la barrera hematoencefálica, neurodegeneración, plasticidad aberrante, neurogénesis y canalopatías. Esto con él se desarrollan y con el tiempo pueden ocurrir secuencialmente y en paralelo, y posiblemente haya en una misma crisis epiléptica varias cosas a la vez, dependiendo de la causa inicial o etiología. Entonces, ¿qué decimos? Una epileptogénesis puede existir un intervalo de meses o años entre la lesión inicial en el sistema nervioso central, ya sea un traumatismo, una apoplejía, una infección, que sería entonces una crisis epiléptica secundaria, en ese caso, a una enfermedad, y la aparición de la primera crisis. La lesión se inicia con un proceso que gradualmente va a producir una disminución del umbral de excitación y se puede producir luego en un momento dado crisis espontáneas. En muchas formas idiopáticas o genéticas de la epilepsia, la epileptogénesis parece estar determinada por factores que regulan el desarrollo del sistema nervioso central. Y algunas de las formas de epileptogénesis ustedes lo tienen a cambios estructurales en las redes neuronales, como lo dijimos, alteraciones a largo plazo de las propiedades bioquímicas intrínsecas de las células, sobre todo los receptores GABA, y también la inducción de secuencias inflamatorias, que en los últimos años se ha visto que esta inflamación puede ser un factor fundamental en la aparición de estas neuronas hiperexcitables o epileptógenas. El mecanismo puede ser entonces que estas neuronas activadas emiten ráfagas excesivas de potencial. Entonces son una hiperexcitabilidad. Descarga hipersincrónica anormal en una región y luego se disemina a la corteza. Y 3, el proceso que perturba la homeostasia extracelular, ya sea el balance iónico, los niveles de neurotransmisores o expresión de receptores. La liberación de glutamato, que es excitador excesivo, y que va a aumentar la cantidad de flujo excesivo de calcio, y va a producir un aumento de entrada excesiva de sodio, y entonces se va a producir despolarización. El aumento provoca también activación de proteasas citoplasmáticas, y en un momento dado todo este proceso puede producir una producción de radicales libres, dañan el ADN y produce apoptosis. Por eso es que las crisis convulsiones repetidas dañan las neuronas y hay que evitar las crisis convulsivas por eso. En los últimos años se ha visto un rol importante de la inflamación, y lo que se tiene hasta ahora es que el insulto inicial, ya sea lesiones infecciosas o trastornos autoinmunes, va a activar las células cerebrales o leucocitos que van a liberar mediadores inflamatorios y contribuyen a la generación de las crisis epilépticas. Estos, a su vez, estas crisis epilépticas van a activar una mayor inflamación y va a haber un circuito de retroalimentación en que la inflamación produce la crisis epiléptica y la crisis epiléptica produce mayor inflamación. El esquema que tienen acá es un esquema que es teórico, que está diciendo en las últimas investigaciones que esto es lo que puede ocurrir para inflamación de ya sea la vía periférica o la vía central en los procesos de convulsión. Y unas palabras sobre lo que son las crisis provocadas versus las no provocadas.
Hay una diferencia entre la manifestación clínica de un insulto agudo al sistema nervioso, generalmente la corteza cerebral, y el desarrollo de la enfermedad, la epilepsia. Tenemos que saber la diferencia, es importante porque ambos tipos nos da a nosotros un tratamiento diferente. La crisis epiléptica provocada se corrige la causa y las crisis epilépticas no provocadas se administran drogas antiepilépticas. Acá algunas causas de situaciones de etiología que te pueden dar crisis epilépticas provocadas. El traumatismo craneal es sobre todo una semana después del traumatismo, una enfermedad cerebrovascular, o sea, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, procesos infecciosos, abscesos cerebrales, infección por VIH, metabólica, y entre las metabólicas tenemos alteración de la glucosa, ya sea muy baja o muy alta, la hiponatremia, el calcio bajo, el magnesio bajo y la creatinina alta, que es una insuficiencia renal. Entonces, todas estas alteraciones te pueden dar una crisis convulsiva, que son secundarias a un proceso orgánico, vamos a decir, y que tenemos que tratar, y no precisamente solo tratar la crisis convulsiva. La fiebre y enfermedades autoinmunes también están sobre todo estas últimas, durante la fase activa de la enfermedad autoinmune. Entonces, en todas estas situaciones, si bien tenemos una crisis epiléptica, es importante llegar al diagnóstico etiológico para tratar esa causa, porque es la única forma de cortar esta crisis convulsiva. El electroencefalograma es como apoyo diagnóstico para monitoreo de la actividad eléctrica cerebral. Se realiza ya sea en vigilia o en el sueño, o en ambos, y el técnico que hace el electrocardiógrafo debe incluir ciertas activaciones, técnicas de hiperventilación y fotoestimulación para ver aparecer las ondas cerebrales patológicas. Este es un electroencefalograma normal. Vamos a ver ahora las que nos indican una alteración. Cómo las ondas son todas simétricas y cómo son pequeñas y digamos es un fondo, digamos, pacífico. La epilepsia focal. Vamos a ver algunas cositas desde el punto de vista clínico. La epilepsia focal significa, por ejemplo, que hay alteraciones las motoras de la parte de la cara o solamente de la mano, o puede también de cara y mano, pero sin alteración o con alteración de conciencia. Aquí tenemos nuestra clasificación. Entonces, el ilicio focal, que puedes tener un síntoma motor o un síntoma no motor, puede conservar la conciencia o pueden alterarla, depende de cómo la propagación de esta despolarización o descarga. En el electroencefalograma, teniendo un fondo normal, aparecen esto que llamamos puntas ondas focales, es decir, solamente están en una determinada parte de nuestras zonas cerebrales, ya sea en el temporal, en el frontal o en el parietal, occipital, etc. Los síntomas que vamos a tener en estas epilepsias focales, convulsiones focales, van a depender entonces en dónde está el foco epileptógeno. Si tenemos en la corteza auditiva, vamos a tener trastornos auditivos. Si hay en el área de Broca, va a ser problema en la articulación de la palabra. Si en la corteza motora tenemos movimientos involuntarios. Si es en el área de Wernicke, trastorno en el lenguaje. Si es en el lóbulo occipital, vamos a tener trastornos visuales. Y si es en el lobo temporal, trastornos temporales. Entonces, aquí un resumen de qué alteraciones podemos ver
Si es en el lóbulo temporal y sobre todo si es la corteza auditiva, vamos a tener generalmente ruidos anormales, se puede escuchar timbres, silbidos, etc. Si es en la audición, puede ser que tengamos, en la visión, que son los occipitales, vamos a tener reflejos de luces, a veces se ve fosfeno, a veces vemos luces, dependiendo de cada persona. Y si es en la circunvalación prerolándica, que tiene sensibilidad, a veces solamente sensibilidad y hipoestesia en una parte del cuerpo, y si en la corteza motora, movimientos de la mano, de la cara, etc. Como ven, en estas crisis parciales es muy importante los síntomas que el paciente puede decir y las alteraciones electroencefalográficas en el sitio donde en el sitio de la corteza donde van a estar las puntas onda anormal. No va a ser unas puntas onda generalizadas. Aquí vemos mejor las ondas normales y la punta ondas solamente en una parte de la corteza frontal o temporal. Y después, desde el punto de vista clínico, las crisis epilépticas generalizadas, podemos ver las tónico-clónicas generalizadas, las ausencias, las mioclonías, tónicas, atónicas, etc. Un montón de tipos de crisis llamadas generalizadas. El crisis de ausencia, llamado el pequeño mal. Le llaman pequeño mal porque no tenía las convulsiones tónico-clónicas del gran mal, que era muy evidente. Pero realmente esta crisis convulsiva es generalizada. Y hay breves y repentinos lapsos de pérdida de conciencia. Pero el paciente no se cae. Generalmente aparecen en los niños adolescentes. El chico estaba haciendo una actividad y se para breve, no pierde si estaba jugando la pelota, se le cae la pelota, pero inmediatamente después de un tiempito él recupera y no recuerda lo que le había pasado. Dura unos segundos, la conciencia se recupera rápido y no hay confusión. Posterior a esta crisis no hay confusión, por eso a veces es difícil de diagnosticar, sobre todo en los niños pequeños. Si nosotros hacemos un electroencefalograma durante esta crisis, vamos a ver que tenemos punta ondas en todas las derivaciones. Estas crisis de ausencia o pequeño mal puede ser que termine al madurar el sistema nervioso, o en un pequeño porcentaje se convierte en una epilepsia crónica, tónico-clónica. Aquí está un electroencefalograma en una crisis de ausencia en todas las derivaciones del cerebro, vamos a decir, las frontales, las temporales, las parietales, las occipitales, etc. Tenemos las puntas ondas anormales. Y por último, casi en la crisis tónico-clónicas de gran mal. Esto es lo que se ha conocido como gran mal porque era muy llamativo. Esta crisis generalmente comienza en forma brusca. Algunos pacientes presentan un pródromo, o sea, un aura, que puede ser visual, auditivo, en el cual el paciente ya ve que va a tener su crisis. Suele ser importante esta aura porque si el paciente presenta esta aura, tiene la precaución de sentarse, por ejemplo, para no caerse repentinamente. Es una pérdida brusca del conocimiento. Luego el paciente tiene una crisis tónica, es decir, todos los músculos, pues una tonicidad importante, y luego empieza a temblar, es la fase clónica, y posteriormente, dependiendo cuánto dure, la fase posictal, en el cual generalmente tenemos pérdida de orina, materia fecal, salivación, etc.
Si ustedes ven en las fases, en el electroencefalograma, la fase tónica es movimiento, digamos que hay alteraciones, pero no se ven las puntas ondas. Aquí en la tónico-clónica es evidente la propagación de las puntas ondas en todo, y en el postictal desaparecen estas puntas ondas. Esta es una crisis epiléptica entonces generalizada del electroencefalograma, en que tenemos tanto en nuestras derivaciones izquierda como derecha, en todos los lóbulos tenemos la presencia de estas ondas patológicas. Bien, y por último, estas crisis epilépticas no son banales. Estas crisis epilépticas destruyen neuronas, ya sea por apoptosis o por otro tipo de lesiones. Y también pueden ocasionar trastornos muy importantes si es que no se logra dominar las crisis. Entonces, cuando ocurre una crisis, tengo un aumento de potasio extracelular y una disminución de calcio, porque el calcio, como vimos, entra masivamente en las neuronas. Va a haber un aumento de la excitabilidad neuronal, liberación de neurotransmisores, y también va a haber entonces alteración del metabolismo celular. Esta alteración del metabolismo celular se va a manifestar por disminución leve del pH localmente, alteración del metabolismo oxidativo, aumento del flujo sanguíneo cerebral en la zona que está afectada y un aumento del consumo de glucosa. Todas estas alteraciones, si son momentáneas, si son leves, ocasionan trastornos postictales, pero luego mejora. En cambio, es muy preocupante cuando las crisis son subintrantes y entonces se producen lesiones importantes a nivel cerebral. Si nosotros tenemos crisis repetitivas que no logramos controlar, entonces vamos a tener por un lado disminución de oxígeno y aumento del PCO2 a nivel de nuestro cerebro, lo que va a ocasionar disminución del flujo cerebral, injuria cerebral. Podemos también tener aumento del flujo sanguíneo, lo que me puede ocasionar edema cerebral o hemorragia y más lesión cerebral. Como hay disminución del ATP, se pasa a glicólisis anaeróbica y esto va a aumentar el lactato y va a producir también alteraciones cerebrales. Y por último, hay un aumento de aminoácidos excitatorios que van a aumentar más la injuria cerebral. Entonces, esta es la explicación de por qué hay que suprimir las crisis convulsivas y cómo es que produce lesión a nivel de las neuronas y redes neuronales, y a largo tiempo es muy perjudicial para el paciente. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a vernos en la clase práctica.